varios superhéroes y villanos que utilizan el frío. Uno de ellos es el X-Men Bobby Drake, conocido como Iceman o el Hombre de Hielo. Pero el frío también es usado por villanos como Mr. Freeze, el enemigo de Batman, o el Capitán Frío, el enemigo de Flash. Y si hablamos de frío, el Capitán América pasó varias décadas congelado en los hielos polares antes de ser reanimado y convertirse en un superhéroe. ¿Es posible que un ser vivo sobreviva a temperaturas en las que el agua se congela como lo hacen Iceman o Mr. Freeze? ¿Es posible congelar el agua de la atmósfera como lo hacen ellos? ¿Es posible congelar a una persona y luego revivirla? En las historietas se explica el poder de lanzar rayos de hielo de Iceman diciendo que él es capaz de congelar el aire en la atmósfera. Esto es bastante complicado desde el punto de vista de la física, usando únicamente las habilidades de un ser vivo. ¿Y qué tal si les dijera que el poder opuesto, el de generar fuego como hace la antorcha humana, es mucho más factible desde el punto de vista de la física? ¡Ufa! ¡Ya empezamos! Para poder entender por qué es más fácil emular a la antorcha humana que al hombre de hielo, primero debemos ver qué es la temperatura y cómo entendemos los físicos los procesos de calentar y enfriar objetos. Si bien comprender el significado sensorial de los conceptos de frío y de calor es algo muy natural para los seres humanos, realizar las medidas precisas de la temperatura no fue nada sencillo. Además, nuestros conceptos de frío y calor están sujetos a serios errores de percepción. Hay una experiencia muy sencilla que pueden hacer en sus casas que les muestra que un mismo objeto puede estar a temperaturas distintas para una mano que para la otra. El experimento es el siguiente. Coloquen en un recipiente agua caliente, no demasiado caliente, no sea cosa que se queme en la mano, y en el otro recipiente agua fría, por ejemplo, que pudo haber estado en la heladera. Luego coloquen cada una de sus manos en cada uno de los recipientes, esperen un poquito y después lleven las dos manos a un recipiente con agua a temperatura ambiente. Van a ver que una de las manos, la que estuvo en el agua caliente, va a sentir al agua como si estuviera fría, y la otra mano, la que estuvo en el agua fría, va a sentir al agua como que estuviera tibia. Es decir, un mismo objeto, una misma temperatura, lo percibo frío con una mano y caliente con la otra. En 1597, Galileo Galilei intentó medir objetivamente la temperatura observando la altura de una columna de agua, pero los cambios en la columna de agua se debían tanto a cambios de temperatura como a cambios en la presión en el aire. Sin embargo, la idea de Galileo Galilei permitió que un vidriero holandés llamado Fahrenheit construyera en 1724 uno de los primeros termómetros modernos. Esos aparatos medían la variación de altura de una columna de alcohol. Pocos años después, surgieron los termómetros de mercurio y también la escala Celsius, que va de 0 grados, temperatura a la que se congela el agua, hasta 100 grados, su punto de ebullición. La escala Celsius es la que preferimos usar en América Latina. Y ahora algo curioso. Si bien en el siglo XVIII ya existían buenos métodos para medir la temperatura, los científicos todavía no sabían qué era la temperatura. Fue recién en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, que empezó a surgir el interés por conocer a fondo cómo funcionaban las máquinas de vapor. Eso hizo que se le diera más importancia a la termodinámica, la rama de la física que se dedica a estas cuestiones. Como ven, por la plata baila el mono, y también la ciencia. Bla, bla, bla. ¿Cuándo vas a hablar de mis poderes? Por favor, un poco de paciencia. En una época se llegó a pensar que la temperatura tenía que ver con alguna sustancia y que aquellos objetos que tenían más de esta sustancia estaban a mayor temperatura. Por otro lado, los cambios de temperatura que se dan en dos objetos cuando están en contacto podía deberse a un intercambio de esta sustancia entre ellos. A esa sustancia se le dio el nombre de calórico. Según aquella teoría, al tomar con la mano un vaso de agua fría, el calórico fluiría desde la mano hacia el vaso, haciendo que la mano pierda calórico mientras que el vaso lo recibe y aumenta su temperatura. Esta teoría del calórico parece interesante, pero hay un tipo de experimento que muestra que no funciona.
Si tomamos por ejemplo un trozo de metal y un martillo, ambos a temperatura ambiente, deberían tener la cantidad de calórico correspondiente a dicha temperatura. Si luego golpeamos reiteradamente el metal usando el martillo, veremos que ambos se han calentado. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde vino el calórico? Si uno de los objetos le pasó calórico al otro, debería haberse enfriado y el otro haberse calentado. Sin embargo, ambos aumentaron su temperatura. Hay algo que no está funcionando con la teoría del calórico. En la segunda mitad del siglo XIX surgió la llamada teoría cinética del calor. La idea fundamental de la misma es que la materia está constituida de átomos y moléculas y que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de esos átomos y moléculas. La energía cinética tiene que ver con la velocidad a la que se están moviendo esas partículas. Y en el caso de una partícula puntual, se expresa mediante la fórmula energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Esta teoría nos permite entender lo que ocurre en los distintos procesos de transferencia de calor. Bla 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 bla. ¿Cuándo vas a hablar de mis poderes? La teoría cinética del calor también nos permite entender por qué es más fácil calentar un objeto por fricción que congelar el agua de la atmósfera como aparentemente hace Eisman. Bueno, si es para hablar mal de mí, mejor seguí hablando de la temperatura. Bien, la teoría cinética implica la existencia de un cero absoluto de temperatura. El cero absoluto sería la temperatura correspondiente al momento en que todos los átomos y moléculas estuvieran completamente quietos. Temperaturas más bajas que eso no podrían existir. La escala que parte del cero absoluto se llama escala Kelvin. El 0 grado Kelvin corresponde a menos 273,15 grados Celsius, que son los que usamos normalmente para medir la temperatura. Veamos qué ocurre durante el proceso de transferencia de calor cuando ponemos en contacto un objeto caliente con un objeto frío. El objeto caliente está compuesto de moléculas que se mueven a mayor velocidad que las del objeto frío. Al entrar en contacto, las moléculas de uno chocan con las del otro. Y cada vez que se produce un choque, hay un intercambio de energía. Por ejemplo, si alguien está corriendo mientras yo voy caminando y me choca, lo más probable es que él pierda energía cinética, es decir, que baje su velocidad y que yo gane energía cinética después del choque. Lo mismo ocurre con las moléculas. Por tanto, la energía cinética tenderá a pasar de las moléculas más rápidas, o sea, el objeto más caliente, a las más lentas, o sea, el objeto más frío. Y este proceso ocurrirá hasta que se igualen las temperaturas. Esto explica por qué el calor fluye naturalmente de los objetos que están a mayor temperatura hacia los objetos que están a una temperatura menor. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los golpes del martillo? El martillo recibe la energía que proviene de los músculos, obteniendo así una energía cinética adicional que afecta a todas las moléculas que lo componen. Al chocar con el metal, se producen un montón de choques entre las moléculas de ambos objetos. La energía cinética del martillo no se pierde, sino que va a parar a un aumento de energía cinética de las moléculas del metal. Como no puedo ver el movimiento de las moléculas, creo que la energía cinética que tiene el martillo se pierde después del golpe. Pero en realidad, la misma se transfirió a los metales en forma de calor. Como ven, en física, nada se pierde, todo se transforma. Si esa energía entregada a un objeto sólido es muy grande, la fuerza entre las moléculas puede no ser suficiente para mantenerlas juntas y comienzan a separarse. Podríamos entonces pasar a un estado líquido. Si sigo entregando aún más energía, puede pasar que las moléculas se separen aún más y entonces tendríamos un estado gaseoso. Y si entregamos aún más energía, puede pasar que los electrones se separen de los átomos, con lo que llegaríamos a un estado de la materia que los físicos llamamos plasma. Un ejemplo de plasma es el fuego, ese estado en el cual a veces podemos ver a la antorcha humana. Bárbaro. Encima ahora hablamos de otro superhéroe. Y de mí todavía nada. Es que tu caso es más complicado. Tomar energía de nuestros músculos y entregársela a un objeto para aumentar su temperatura es algo que podemos hacer fácilmente. Pero ¿cómo hacemos para sacar la energía a las moléculas y enfriar un objeto? Para eso necesitamos aparatos especiales, como las heladeras. Tal vez las armas de Mr. Freeze y el cuerpo de Bobby Drake trabajen de un modo similar a las heladeras. Bueno, vamos a ver cómo funciona una heladera.
Por algún lado leí que esto tiene un gas que cumple un cierto ciclo termodinámico. Vamos a ver por acá atrás, a ver. Disculpen, en realidad yo soy físico, no soy técnico en heladeras. Lo que sí me importa decirles es que para poder enfriar la parte de adentro de una heladera, tiene que calentar otra parte. Todo el que tenga una heladera en su casa sabrá que la parte de atrás se calienta bastante, la zona donde está el motor. Incluso hay algunos libros de física que dicen que una buena forma de calefaccionar una habitación podría ser abrir la puerta de una heladera y dejarla hacia afuera de la habitación. Eso calentará del otro lado. Pero bueno, seguramente el motor se queme antes. Para poder mantener el frío dentro de una heladera, es necesario estar calentando algún otro lugar cercano. Esto no parece observarse en el caso de Iceman o de Mr. Freeze, ya que para enfriar tanta agua de la atmósfera, deberían calentar mucho algún otro objeto. Tal vez esto pueda sugerirnos una conexión más profunda entre Iceman y Pyro. Algo que pueda explicar su historia de amistad y enemistad que se ve, por ejemplo, en la película de los X-Men. Tal vez el fuego de uno sea la contraparte necesaria del frío congelante del otro. Pero hay otras formas de enfriar objetos, sobre todo si tenemos en cuenta que la idea es bajar la velocidad de los átomos y las moléculas. Para el próximo bloque los invito a ir a uno de los puntos más fríos del universo, más frío aún que los polos, más frío que el espacio interestelar.